Hoy les voy a explicar el manual de investigación de las ciencias sociales de Campenot. De Campenot nos muestra tres momentos o tres actos epistemológicos, que es la ruptura, la estructura, la estructuración y la comprobación. Y en cada uno de estos tiene etapas. En la ruptura está la pregunta inicial, la exploración y la problemática. En la estructuración está la estructuración del modelo de análisis. En la comprobación está la observación, el análisis de la información y las conclusiones. Bueno, en la cuestión de la ruptura está la pregunta inicial como primera etapa. La primera etapa es plasmarlo, el investigador plasma a través de una pregunta qué es lo que quiere estudiar. Por lo tanto, a través de esa pregunta inicial se va a dirigir toda la investigación. En la cuestión de la exploración es todo el estado del arte, de lo que queremos estudiar y de lo que responda a la pregunta inicial. La problemática es el enfoque o la perspectiva teórica que vamos a adoptar para tratar nuestro problema. Cabe resaltar que cada una de estas está articuladas para poder hacer un método de investigación. Ok, la estructuración tiene una etapa que es la estructuración del modelo de análisis. En esta etapa es la articulación de la problemática con el análisis de la información. Y la comprobación, que es un aspecto muy importante, porque nosotros en la estructuración realizamos hipótesis que después se van a ir a comprobar a la realidad social, o de donde se encuentra nuestro objeto de estudio. En la comprobación está la observación. La observación es una cuestión muy importante para la comprobación de las hipótesis, ya que las observaciones son directamente a nuestros indicadores, los cuales nos van a llevar a la producción de la información. Por lo que después de lo obtenido durante la observación, se va a hacer el análisis de la información. El análisis de la información es la estructuración, la estructuración de conocer el pensamiento de los actores. Y posteriormente las conclusiones. Las conclusiones también es una cuestión muy importante, porque aquí damos ya nuestro diagnóstico general de toda la investigación, redactamos conclusiones con mucho cuidado y con toda la rigurosidad que nos plantea esta metodología, y podemos hacer ya los aportes del conocimiento y propuestas de orden práctico. Cabe resaltar que en la parte de la comprobación hacemos usos de instrumentos para poder rescatar la información. Menciona de Campenot que cuando vamos al campo realizamos la observación y observamos no todo en lo general, sino lo que plasmamos en nuestra pregunta inicial y en nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque él mismo decía, y converjo totalmente con él, él decía que si tú tienes mucha información, esa información a veces no te puede servir y no va a dar respuesta a lo que tú quieres saber. Por lo tanto, también en la parte de la comprobación nosotros tenemos que plasmar una muestra. Esta muestra es muy indispensable, porque solamente, por ejemplo, en mi investigación, la muestra la investigación que yo quiero hacer, la muestra es una muestra intencionada con criterios de saturación. Es decir, que mis sujetos o que me van a dar información son aquellos sujetos que ocupan un lugar muy importante dentro del contexto social en el que se encuentran. Por lo tanto, la muestra es la totalidad de los elementos de las unidades constitutivas a lo que llamamos población. O sea, de un todo
solamente queremos saber algo específico, ¿no? No podemos abarcar todo porque no abarcaría lo que queremos saber. Por lo que también nos damos a esa parte de la comprobación. Es muy importante que nosotros revisemos nuestros instrumentos estructurados, bien formados a través de teoría, para que puedan responder y puedan hacer uso de los investigadores en la cuestión objetiva, ¿no? Es decir, los ejemplos estaban muy claros en la lectura, pues mencionaban que no puedes hacer o no puedes aplicar un instrumento cuando vas a hacer estudios de género, ¿no? Ahí plasmaba una pregunta muy importante. ¿Tus papás realizan deporte? El sujeto, cuando la responde, pues si una de sus dos figuras paternas realiza deporte, va a decir que sí, ¿no? Pero entonces habría como que un grado de error, ¿no? Porque entonces no se sabe si el papá o la mamá o los dos. Entonces habríamos que tener que ser específicos en nuestras preguntas, pero que también nos permitan saber a profundidad si, por ejemplo, si el papá y la mamá hacen ejercicio o alguno de los dos. Por lo tanto, y por lo que yo considero también importante, esta parte de ir al campo permite tanto obtener nuestros datos, nuestra información, lo que decía de Campenot, nuestros datos estadísticos, nuestros datos cuantificables. También nos damos a la tarea de dualizarlo, de articularlo con cuestiones empíricas, ¿no? También es importante, mencionaba el autor, saber qué es lo que piensa el sujeto y poder articular esa información a nuestra investigación. Por lo que en esta parte de la muestra y de la observación, nosotros tenemos que hacer esa ardua tarea, aplicar nuestros instrumentos con objetividad, pero también es desear saber qué es lo que piensan los sujetos de estudio. Ok. Ante todo lo que ya se había comentado anteriormente, también nos da así como que dos posturas muy importantes o sí, dos características muy importantes al momento de observar. Por lo tanto, él decía que hay dos posturas de la observación. Una, que es la observación directa, que es donde nos dirigimos hacia los sujetos para obtener la información de nuestra investigación. Y la observación directa, que es el instrumento de observación, que es el instrumento de la investigación, por ejemplo, el cuestionario, la guía de la entrevista. Por lo que en esta parte nosotros producimos y registramos la información para que precisen o den respuesta a nuestras hipótesis. En esta parte también en la observación directa está toda la recopilación de la información, pero sin dirigirnos a nuestros sujetos de estudio. Posteriormente, durante este tercer momento epistemológico, mencionaba igual, y hago mucho énfasis en eso, hacer preguntas adecuadas, precisas, pero que nos den la oportunidad de saber y de descubrir los nuevos hallazgos, ¿no? O lo que queremos saber. Por ejemplo, ahorita que estoy realizando mi protocolo de investigación, yo me remito o lo que deseo saber es, por ejemplo, qué participación tienen los hombres y las mujeres inmigrantes de la región mixteca de Oaxaca
en sus nuevas comunidades receptoras en Estados Unidos, ¿no? O sea, la participación es un amplio eje de investigación. Por lo tanto, voy a tener que realizar una exploración de toda la parte teórica de cuáles son las posturas de los diferentes autores para poder explicar esa parte, ¿no? Sin soslayar, por supuesto, que también tendría que investigar a qué se refieren los inmigrantes, cómo es que lo mira la cuestión norteamericana, cómo lo mira la cuestión latinoamericana, ¿no? Que es un aspecto un tema muy importante en nuestra contemporaneidad. Posteriormente, a través del uso de las teorías, me voy a la problemática, porque es importante saber la participación de los sujetos en sus nuevas comunidades. Esta sería como que la pregunta inicial, ¿no? Y ante eso, pues haría mi objetivo de investigación. ¿Cuántos hombres, mujeres de tales edades están participando en sus comunidades, ¿no? Y saber por qué esas edades, por qué más hombres, por qué más mujeres, cómo se torna su participación, en qué contexto se da su participación. Por lo tanto, después de esta parte inicial, no me doy a la tarea, o me estoy dando a la tarea a formular diferentes hipótesis, ¿no? La primera sería, ¿por qué la participación la participación de las mujeres es más que la de los hombres? Y tendríamos que saber por qué es más de las mujeres, o viceversa, ¿no? Por lo tanto, en la cuestión de la comprobación, yo tendría que ir a ese campo de estudio, tal vez en Wisconsin, de Estados Unidos, donde se encuentran más inmigrantes oaxaqueños de la Mixteca. Ir a ese lugar y empezar a observar y empezar a aplicar mis instrumentos, obviamente estructurados, bien diseñados, porque era muy importante esta cuestión aquí. Se tendría primero que realizar un pilotaje de nuestro instrumento para medir que en realidad nos está arrojando lo que nosotros queremos saber, ¿no? O lo que yo quiero saber, de quién hace más participación o por qué están haciendo participación. Ajá. Por lo que, ya que aplico mis instrumentos y utilizo la observación indirecta o la observación directa, posteriormente me doy a la tarea del análisis de la información. En la cuestión del análisis de la información, el análisis de la información nos permite comprobar hipótesis o no comprobar las hipótesis. Ajá. Por lo tanto, aquí también se da la aprobación de la cuestión de los instrumentos. Por otro lado, en el análisis de la información, los datos que nosotros recopilamos, análisis de la información, una disculpa por esto, son fallas técnicas. En esta es la parte fundamental. El análisis de la información nos va a permitir dar respuesta a la pregunta inicial, para poder saber si estuvo a través de lo que aunada con nuestra elaboración de nuestras hipótesis. Es decir,
Aquí comprobamos si la recopilación de la información si fue buena, si fue viable, y ya bueno, sí, en el análisis de la información, ya lo había comentado, damos respuesta a nuestra pregunta inicial y a nuestras hipótesis. También damos los resultados de nuestras hipótesis, y esta fase es también para el análisis de la información y para la verificación empírica. Por otro lado, en esta cuestión de la observación se verifican los hechos diferentes o hechos que se esperaban, ¿no? A través de que, bueno, tratamos o se trata, el objetivo primordial es que no, al momento de realizar la investigación, tengamos esas rupturas ideológicas de que ya nos estamos dando prenociones de lo que queremos estudiar. Por eso es muy importante en la parte de la ruptura, ¿no? El investigador tiene que abandonar esas posturas que en realidad están enajenando la investigación. Por eso es tanta la rigurosidad metodológica de realizar una pregunta inicial, de empezar a investigar qué es lo que dicen los autores, para que no estemos dando respuestas a lo que aún no hemos investigado. Ok. En la parte de las conclusiones, como ya les había comentado, las conclusiones damos un panorama general de nuestra investigación. Esta parte nos permite, o por lo menos yo lo considero así, nos permite saber cuál fue la calidad y la rigurosidad metodológica que aplicaste como investigador. Al momento de que un lector lea tu tesis, es por eso que cuando realizamos una tesis nos hacen un examen profesional, porque están evaluando la metodología que adoptaste para realizar tu investigación. Por lo que en esta parte de las conclusiones hacemos un informe completo de nuestra pregunta inicial, de nuestra exploración, de la cuestión de la problemática, de cómo estructuramos el modelo de análisis a través de nuestras hipótesis de investigación, cómo fuimos al campo y realizamos esa recabación de la información para poder después explicar el fenómeno de estudio. Analizamos toda esa información, el cual nos va a permitir generar nuevo conocimiento, o conocimiento que tal vez ya se ha dado, ¿no? Pero con nuevas, obviamente, no va a ser el mismo contexto del 2010 al 2020. Lo social es dialéctico, por lo tanto los fenómenos sociales, y en el caso de trabajo social, las necesidades y las problemáticas sociales cambian. Por lo tanto, aquí damos nuestras nuevas aportaciones al conocimiento y finalmente nos damos pauta, o nuestra investigación da pauta a generar nuevas líneas de intervención. Estas cuestiones pues obviamente son de orden práctico. De esta manera yo realizo el análisis del manual de investigación en ciencias sociales de DICAMPENOT y realizo la parte de la comprobación del tercer momento epistemológico de esta metodología de la investigación. Gracias.